en esta hermosa mañana. Una bendición el que estén aquí en la casa del Señor. Me recuerda lo que el salmista decía: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aunque hemos estado haciendo la recomendación a las familias de la iglesia de que en este tiempo, por prevención, por la cuestión de contingencia que tenemos en el país, tomemos la precaución de, si hay alguna necesidad de quedarse en casa, hay que quedarse en casa, y sobre todo las personas de la tercera edad, pero en general hemos tratado de que tomemos las medidas de precaución necesarias para evitar ser partícipes en la propagación de ese virus que ha estado prácticamente afectando al mundo entero. Así que de antemano, gracias a ustedes que hoy tuvieron la determinación de venir a la casa del Señor. Aunque recomendamos que se tenga un altar en su casa, un altar familiar, nunca se va a comparar con la casa del Señor. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Así que esta mañana, siguiendo con lo que hemos estado compartiendo las últimas semanas, en especial después del tema de la semana pasada, el coronavirus, muerte latente, hoy quisiera llevarlos a la reflexión en la importancia que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia se forma por un grupo de personas y cada miembro en particular tiene un propósito y una función dentro de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Así que la iglesia no es el local donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros, las personas. El cuerpo de Cristo lo forma cada persona que ha recibido a Jesucristo en el corazón como Salvador y ha creído en Dios como el único Dios verdadero. Por eso, ante esta contingencia, invitamos que entre semana pues pudieran tener su altar familiar con sus familias y aprovechar los tiempos, sobre todo aprender de esa oportunidad que la Biblia nos enseña desde los tiempos antiguos, desde el tiempo en que Dios eligió un pueblo como su pueblo especial, el pueblo de Israel, y estableció al pueblo de Israel el que ellos tuvieran ese tiempo de comunión con sus hijos, con los padres, con la familia, que pudieran reunirse y juntos aprender acerca de la ley de Dios, acerca de la palabra del Señor. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo de siempre. Él no ha cambiado, Él no tiene variación y va a seguir manifestándose en donde quiera que nosotros enseñemos la palabra del Señor. La Escritura dice, también hablando del Señor, que donde 2 o 3 estemos reunidos en el nombre del Señor, ahí estará Dios en medio de nosotros. Así que es muy importante entenderlo esto para que cuando se tenga el altar familiar en la casa lo podamos hacer con tal convicción de que Dios está entre nosotros. He puesto por título al sermón de esta mañana: un altar para Dios en mi casa. Un altar para Dios en mi casa. Tenemos un altar aquí en la iglesia donde pasamos, después de cantarle a Dios, orar y también predicar la palabra del Señor, y hay un tiempo de ministración que es conocido como el tiempo en el que se ora por las necesidades. Y esa misma liturgia, esa misma mecánica que se utiliza en la iglesia es la misma que se puede utilizar en la casa, en el altar familiar. Un tiempo en el que se puede orar, se puede cantar y se puede también enseñar la palabra del Señor y después orar unos por otros. Eso es un altar para Dios en mi casa. Entonces todos debemos de tener un altar en nuestra casa, un altar para Dios donde podamos tener comunión con Dios. Cada quien tiene sus espacios. Hace algunos años atrás, pastoreando una familia de aquí de la ciudad de Monterrey, un día me invitaron a su casa para orar por su casa y a la vez consagrar un espacio. Y consagrar un espacio era que ese espacio iba a ser exclusivamente para tener esa comunión con Dios. Y pude entrar a una habitación donde había un espacio que se había acondicionado especialmente para doblar rodillas, para leer la palabra del Señor y para orar. Y me dio mucho gusto que de iniciativa personal esta familia tomara esta decisión de tener un espacio especial. En el tiempo antiguo, si usted recuerda, en el tiempo de Jesús también se escuchaba sobre el aposento alto. Siempre había un lugar, un aposento donde las familias podían tener comunión con Dios y podían tener un encuentro con Dios. Entonces esta familia en la ciudad de Monterrey me pudo llevar a ese espacio, pudimos orar y me daba el testimonio esta persona diciendo que ese era el espacio donde había tenido experiencias con Dios hermosas. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a tener una experiencia con Dios.
Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorarle, como dice la Escritura, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo hemos hecho hace unos minutos. Hemos adorado al Señor con todo el corazón, porque Dios busca a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también nos reunimos y compartimos la palabra del Señor. Y en medio de la palabra del Señor, en lo que se está compartiendo, Dios está manifestándose, tocando el corazón de las personas de acuerdo a lo que se está hablando. ¿Y quién es el que toca el corazón? El Espíritu Santo, que viene y nos convence de lo que estamos escuchando acerca de las cosas de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convencerá de pecado y el que nos va a redarguir para arrepentirnos y tomar las decisiones correctas. Si hemos estado haciendo algo incorrecto, el Espíritu Santo nos va a redarguir para hacer lo correcto. Y ese mismo mover del Espíritu Santo cuando se predica la palabra en la iglesia es el mismo mover que se debe de manifestar en la casa cuando la familia se reúne para compartir la palabra del Señor. Ahora, es un deber de los padres el enseñar a los hijos. Es un deber de los padres desde los tiempos antiguos, la responsabilidad de que los hijos conozcan a Dios y lo conozcan a Él como el único Dios verdadero y que conozcan a Jesucristo como el Salvador. Esto lo voy a estar compartiendo durante esta mañana, trayendo la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, posteriormente en el Nuevo Testamento, y cómo es tan importante el que nosotros podamos establecer un altar de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Le voy a llevar a la Biblia en Mateo capítulo 22, verso 36. Y voy a iniciar como una introducción a este tema, una pregunta que se le hace al Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y todo comienza con una pregunta. ¿Y para qué son las preguntas? Para disipar dudas. ¿Para qué son las preguntas? Para aprender. Si tú no preguntas, nunca se te va a dar la respuesta y por ende nunca vas a aprender a saber qué es aquello que tanto te causó duda y quede definida claramente lo que tú tenías como duda, pero que ahora queda claramente definido cuando se te da la respuesta. En este caso se acerca una persona y lo hizo con alguna intención no buena, pero se acercó a Jesús, dice la Escritura aquí en Mateo 22, 36, y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este hombre está preguntándole al Señor: Señor, es pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Se entendía que los judíos tenían como deber enseñar a sus niños, instruirlos a los niños desde pequeños, para que cuando ellos crecieran no se apartaran del Señor. Así que los judíos tenían como parte de su profesión de fe el instruir a sus niños repitiéndole la ley desde pequeños. ¿Qué es esto? Ellos tomaban la Torá, la palabra del Señor, y compartían la palabra del Señor a los niños desde pequeños y le repetían en la mañana, en la tarde, en la noche, en la casa, en el camino, donde quiera que ellos se encontraban con sus hijos. Aprovechaban la oportunidad para que ellos conocieran a Dios a través de la palabra y la ley que Dios había establecido, para que ellos como pueblo de Dios pudieran regirse. Así que esto era algo que estaba establecido en la ley. Y este hombre le pregunta al Señor como diciendo, a ver si Él lo sabe, a ver si Él da la respuesta correcta. Y Jesús es muy claro y específico diciéndolo: el mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y sobre todo con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta pregunta queda bien definida y yo creo que a este hombre no le quedó duda de que el mandamiento principal era amar a Dios, porque había 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos él quería saber cuál era el principal que tenían que obedecer. Y él les está diciendo, le está dando la respuesta de la siguiente manera: el primero y gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Y le está diciendo prácticamente: si tú cumples estos dos, vas a ser una persona que agrada a Dios y vas a conocer a Dios, y Dios se va a manifestar en tu vida y te va a bendecir, porque hay promesa de Dios de bendecir a aquellos que obedecen y cumplen los mandamientos de Dios. Así que te voy a llevar a Deuteronomio capítulo 6, verso 1, donde Dios
habla al pueblo de Israel a través de Moisés y él da este mandamiento, este decreto o este estatuto, como usted lo quiera entender. Y cuando hablo de mandamiento, decreto o estatuto, es algo que se establece y se tiene que obedecer. Es como en el tiempo actual, si hay un decreto o si hay un mandamiento por parte de las autoridades, tenemos que someternos a esas autoridades. En el caso de Dios, un mandamiento, un estatuto o un decreto, y más si viene de parte de Dios, es algo que debemos de obedecer. Así que Dios le habla a Moisés y le dice que tiene que enseñar al pueblo de Israel esta palabra. Y esta palabra tiene que ver con la enseñanza. Así que el compartir la palabra del Señor tiene que ver con la enseñanza. Y cuando hablamos de la enseñanza, eso tiene que ver con el aprender. Una persona que es enseñada va a aprender. Cuando una persona enseña, se le pone el título como maestro. Cuando una persona es enseñada, se le pone el título de discípulo. Por eso al Señor Jesús se le decía maestro. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque Él enseñaba la palabra del Señor. Y los que aprendían, los que caminaban con Jesús, los que recibían la enseñanza, eran conocidos como los discípulos. En este caso, en Deuteronomio, capítulo número 6, verso 1 en adelante, podemos encontrar lo que Dios estableció al pueblo de Israel. Y voy a permitir leer estos versículos de una manera continua y posteriormente vamos a estar enseñando algo acerca de ellos. Dice el verso número 1 de Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repite conmigo, sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? ¿En dónde? En tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, vemos cómo la ley de Dios en Deuteronomio establece claramente que hay un mandato de parte de Dios de enseñar a la familia a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Ese es el mandamiento que Dios establece, y también que este mandamiento se ha enseñado a los hijos para obedecerlo, para tener cuidado de ponerlo por obra, para que ellos puedan ser bendecidos por Dios, para que te vaya bien. Entonces, de ahí estriba la importancia de poner por obra lo que Dios establece que debemos de hacer. En otras palabras, tenemos que aprender a vivir en la obediencia a la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a ser obedientes si no conocemos aquello que el Señor nos está mandando? Es importante enseñar a nuestros hijos. Por eso el por qué muchas de las generaciones empiezan a olvidarse de Dios, porque los padres descuidaron enseñar a sus hijos la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue enseñado por Moisés en su momento y en su tiempo, pero el pueblo de Israel no fue muy responsable en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la vida práctica. Y eso trajo consecuencias de que una gran parte del pueblo de Israel muriera en el desierto y otra gran parte no entrara a la tierra prometida. El no poner en práctica, el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, el que no pongamos en práctica, el que hagamos esto algo de nuestra vida diaria, hace que las bendiciones de Dios no nos alcancen. En este caso, la Biblia dice que el pueblo de Israel que no siguió la enseñanza, que no aplicó la enseñanza, no entró a la tierra prometida. Y solamente fue la siguiente generación. Esa generación había sido descuidada porque los padres no pusieron por obra lo que se les había ordenado de parte de Dios. El mandamiento, el estatuto, el decreto que se les había ordenado, que tenían que poner por obra delante de sus hijos, y que ellos también aprendieran que amar a Dios era lo más importante para poder vivir una vida plena en este mundo.
poder ser bendecidos, ser protegidos, ser prosperados, ser engrandecidos. Pero como esta segunda generación no fue enseñada, Josué tomó la determinación de que para poder entrar a la tierra prometida, esa nueva generación tenía que ser enseñada. Y Josué empieza a hacer nuevamente la misma enseñanza que Moisés enseñó a los primeros padres, a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Para qué? Para que empezara Dios a bendecirlos tal y como lo había prometido. A veces pensamos, ¿por qué Dios no nos ha bendecido? ¿Por qué las promesas de Dios no se han cumplido en nuestra vida? Bueno, mucho tiene que ver que a veces las promesas de Dios no llegan a nuestra vida porque hemos dejado de hacer lo que Dios nos pidió, amarlo a Él sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo es algo que tiene que estar latente en nuestras vidas todos los días. Vivimos para amar a Dios, vivimos para servir a Dios. Y de esa manera nosotros ser bendecidos en esta tierra. Josué toma la determinación de enseñar al pueblo de Israel, a esa nueva generación. Y esa generación, al ser enseñada, entra a la tierra a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Y cuando entran a la tierra de Canaán, Dios va con ellos, delante de ellos, y les da el poder, la autoridad para vencer a todos los pueblos que tenían como dominio en esos territorios, y ellos empiezan a conquistar la tierra de Canaán. A Josué se le conoce como el conquistador, y esto me da una enseñanza a mí. Si tú quieres ser un conquistador, si tú quieres conquistar las promesas de Dios, si tú quieres poder recibir aquello que Dios tanto hace muchos años te pidió que hicieras y pudieras recibir esa bendición, hoy tú puedes empezar a conquistar. ¿Cómo? Pues aprendiendo lo que dice la Escritura y poniéndola por obra. Josué conquistó la tierra y dice que él repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Y fueron bendecidos, entraron a la tierra que fluye leche y miel, y grandemente fueron bendecidos por mucho tiempo, mientras que ellos todos los días recordaban y practicaban el amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero llevarte a 3 puntos importantes en referencia a esta mañana en la enseñanza que quiero compartir con ustedes acerca de un altar para Dios en mi casa. Lo primero que yo quisiera que comprendiéramos es que a través de amar a Dios o poner a Dios en primer lugar y que podamos enseñar a amar a Dios a nuestros hijos, eso habla que vamos a tener una unidad familiar. Y yo creo que cuando tenemos esa unidad familiar como familia y tenemos un mismo sentir de amar a Dios, toda la familia va a ser bendecida. Aquí en la iglesia nos consideramos como una familia porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora somos parte de la gran familia de Dios. Al ser hijos de Dios, al creer en Cristo Jesús, Él nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios y formamos parte de esa gran familia, y Dios es nuestro Padre. Así que tenemos que amar a Dios, y como familia tenemos que tener el mismo sentir de amar a Dios y poder de esa manera conquistar y poder obtener las promesas de Dios para nuestra vida. Hay miles de promesas en la Biblia para cada uno de nosotros, y cada una se va a cumplir porque Dios cumple lo que promete. Así que el pueblo de Israel en el tiempo antiguo fue enseñado a amar a Dios y a enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Es muy claro cuando lo dice en el versículo número 2, que el propósito para enseñar la palabra de Dios a los hijos es para que haya un temor a Dios, y que ese temor a Dios haga que los hijos y los hijos de los hijos todos los días tengan la bendición de Dios y tengan una vida prolongada. El temor a Dios es el que haya un temor de no hacer aquello que no agrada a Dios. Por eso cuando no hay temor a Dios, empieza el pecado a abundar, y entonces después vienen las consecuencias. El mundo entero está viviendo consecuencias porque el ser humano ha dejado el temor a Dios. Se están acordando de Dios ahorita. Hay presidentes que están tomando la posición para informar a su país diciendo que Dios es el único que puede librarlos de esa situación, de ese flagelo o de esa pandemia. Otros están pidiendo perdón a Dios por todas las maldades que se han hecho y perciben que es una consecuencia de no tener temor a Dios. No nos va bien en el mundo. El mundo está prácticamente siendo destruido porque no hay temor a Dios. Está comprobado, y lo han estado difundiendo en los medios de comunicación, cómo
este tiempo en que las personas han tenido que ser, en algunos países como Italia o como en China en su momento, se les pidió que por la emergencia sanitaria que existía, tuvieran un tiempo de recogimiento, un tiempo de cuarentena, así como lo están mencionando, en el que no salieran para nada de sus casas y se concretaran a estar en sus casas. Está comprobado cómo el nivel de contaminación en el mundo cambió. Los ríos están limpios, la atmósfera está limpia. Los animales están volviendo a salir con aquella confianza al bosque sin que sean matados o sean extinguidos. Hay animales que están en peligro de extinción y no ha habido el temor de cuidar aquella creación de Dios. Y todo eso está surgiendo porque se ordenó una cuarentena para evitar que eso siguiera causando muerte. Pero también se están dando cuenta que ese tiempo en casa ha traído beneficios al mundo. Pero no solamente beneficios al mundo, también beneficios a las familias, porque está volviendo a haber interacción entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, algo que se había perdido. Es algo tan importante el que pueda haber la comunicación. Tengo años, desde que yo era un niño, que yo no escuchaba que se hablara de la importancia de que los padres y los hijos convivieran dentro del hogar, que jugaran a las cosas que jugaba yo cuando era niño, que pintaran ahí el avioncito, el bebé leche, como le llamaban, o sacaran la lotería o las canicas o el valero, tantas cosas que vivimos como niños, pero que estas generaciones ni siquiera conocen. Pero ahora están promoviendo el que haya esas actividades, se le conocen actividades lúdicas, actividades donde ellos puedan tener esa integración y desarrollo, no solamente mental, sino físico. Pero en este caso, como cristianos, si nosotros hemos de estar en nuestra casa y vamos a cooperar y a ser corresponsables en la protección los unos con los otros para evitar la propagación de este virus que está literalmente afectando a la humanidad, tenemos que entender que el estar en la casa es un tiempo propicio para poder tener ese altar para Dios en nuestra casa. Y el poder enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, el poder enseñar a la familia el temor a Dios y el poder amar a Dios con todo el corazón. Es un tiempo en el que nosotros podemos aprovecharlo y podemos también permitir que la bendición de Dios repose sobre nuestra casa. Dice la Escritura, si usted va conmigo a Filipenses capítulo número 2, verso 1, el apóstol Pablo mencionaba estas palabras tratando de promover entre los creyentes el que hubiera un mismo sentir. Y esto del altar en el hogar, el altar de Dios en nuestra casa, nos va a llevar a tener un mismo sentir, a una unidad familiar, a empezar a tener más comunicación, a poder escuchar a los hijos en sus necesidades, pero también los hijos escuchar a los padres en sus necesidades. Y eso va a traer una fortaleza familiar. Y yo creo y estoy convencido que cuando la familia es fuerte, la iglesia va a ser fuerte. Entonces Dios nos está prácticamente provocando a que tengamos un tiempo de familia, un tiempo de unidad familiar. Pero qué hermoso es que esa unidad esté relacionada con nuestro Dios. Qué hermoso que esa unidad familiar esté relacionada con el amor a Dios. Pablo dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo una misma cosa. Pablo está diciendo, si hay algo que tenemos que atender, vamos a sentir lo mismo, el mismo gozo, el mismo amor. Dice ahí y añade diciendo, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Mire, cuando uno siente una misma cosa hay armonía. Y la Biblia dice que Dios envía su bendición donde hay armonía. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que estamos provocando con el altar para Dios en nuestra casa? El promover la armonía donde la presencia de Dios va a manifestar su amor y seremos uno en el Señor.
Y todo lo que hagamos como familia nos va a llevar a ser fuertes, pero también va a hacer que la bendición de Dios repose sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Vaya conmigo, por favor, a Josué capítulo número 24, verso 14. Aparte de enseñarnos a tener una unidad familiar y a tener también esa armonía como familia, como segundo punto yo te puedo enseñar esta mañana que también nos lleva a vivir o nos enseña a vivir para Dios todos los días. El tener un altar familiar nos va a enseñar a vivir para Dios todos los días. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Vivir todos los días en Cristo como cristianos. No solamente es venir a la iglesia los domingos y decir, voy a la iglesia y soy cristiano. El cristiano tiene que manifestarse en su vida, en la iglesia y fuera de la iglesia. En su casa. Ayer compartía una joven en la iglesia y ella daba una observación ahí que a veces hay jóvenes que en la iglesia tienen una actitud y muestran una actitud de estar bien con el Señor, pero en la casa hay una actitud totalmente diferente y al parecer no es una actitud de una persona cristiana. Pero ¿qué es lo que nos está llevando a tener un altar en el hogar, en la casa? Es que seamos cristianos, que vivamos como cristianos en donde quiera que estemos, en la iglesia, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Lo leíamos en Deuteronomio 6, que estas palabras que Dios nos mandaba o mandaba al pueblo de Israel, que era un decreto, un mandamiento, había que ponerla por obra y había que enseñarla a nuestros hijos. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde más? Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando andemos por el camino, en cualquier lugar había que enseñar a vivir la palabra del Señor. El enseñar la palabra del Señor es para ponerla en práctica. Y el pueblo de Israel, hubo un tiempo, recuerden que Josué fue el conquistador, y hubo un tiempo en que el pueblo de Israel volvió otra vez a descuidar el temor a Dios. Empezó otra vez a vivir una vida fuera de los propósitos de Dios, descuidando la enseñanza de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y eso empezó a traer también consecuencias al pueblo de Israel que había conquistado la tierra de Canaán. Y entonces Josué en este capítulo 24, verso número 14, ve que el pueblo de Israel está perdiendo ese temor y ve venir las consecuencias si se sigue viviendo una vida fuera del temor a Dios, se sigue viviendo una vida fuera de la enseñanza de Dios. Entonces él establece lo siguiente como una declaratoria personal y una determinación firme con convicción de él y de su casa. Y él declara lo siguiente: ahora pues, lo primero que dice es recordarles lo que Dios les dijo a través de Moisés. Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Tenemos que tener temor a Dios y servirle con temor y con integridad. Y quitad de entre vosotros, sigue diciendo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. En otras palabras, ustedes tienen que empezar a quitar todas aquellas cosas que están desviándolos del temor a Dios y el de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Josué está diciendo, me estoy dando cuenta que ustedes han dejado o no le han puesto la atención a lo que Dios estableció. No han tenido el cuidado como lo declaró Moisés. Ten cuidado de poner por obra todas estas cosas para que te vaya bien, para que tus hijos sean bendecidos. Y entonces Josué les dice, tenemos que volver a tener temor a Dios, a tener integridad, a servirle. Pero dice otra palabra ahí, con verdad, de una manera verdadera. Y tenemos que quitar todo aquello que es como un Dios, todo aquello que ponemos por encima de Dios o anteponemos antes que Dios es nuestro Dios. Eso es la prioridad que se pone. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene que tener nuestra prioridad, el primer lugar en nuestra vida. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo tienen que tener a Dios en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el mandamiento. Y él sigue diciendo, después de mencionar el dejar a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, casi diciendo, sé que a muchos no les va a parecer que les diga las cosas que se tienen que hacer, porque a algunos ya hasta les molestaba
el que se les dijera que tenían que amar a Dios y servirle con integridad y con verdad. Y entonces Josué es específico y le dice: y si mal os parece el servir a Jehová, eso está en el corazón de ustedes. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía la convicción, sabía que él no iba a dejar su altar familiar en su casa. Él no iba a dejar de enseñar a su hijo, al hijo de su hijo, a las siguientes generaciones, porque él sabía que el servir a Jehová y el amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas traería como consecuencia que la bendición de Dios estuviera con ellos y que Dios estuviera con ellos. Josué, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, yo estaré contigo. Qué hermoso es comprender que cuando nosotros amamos a Dios y nos esforzamos por enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nuestros hijos y a nuestra familia, esto va a implicar que Dios va a estar con nosotros. El apóstol Pablo decía: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo Jesús. Josué sabía, era un conquistador, sabía que podía conquistar cualquier promesa de Dios si él ponía en primer lugar a Dios. Y si Dios estaba con él, ¿quién contra él? No había gigante, no había pueblo que pudiera enfrentar y que Dios no le diera la victoria. La importancia de enseñar a nuestros hijos el amor de Dios, el amar a Dios y el servir a Dios. Por eso la segunda enseñanza que podemos recibir al tener un altar de Dios en nuestra casa es que podemos vivir para Dios todos los días. Un tiempo específico para vivir para Dios. Déjame decirte algo. Hay miles de religiones en el mundo. Una de las religiones más populares o más grandes que existen en el mundo es la de los musulmanes. Y los musulmanes tienen 4 pilares. Imagínate, estamos hablando de los mandamientos de Dios que Él le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, pero que han sido transmitidos ahora a nosotros que somos parte de ese pueblo de Dios. Pero el pueblo musulmán tienen 4 pilares y voy a mencionar así rápidamente algunos de esos pilares para que se dé una idea cómo los musulmanes no solamente están bien arraigados en su profesión de fe, y difícilmente un musulmán puede dejar su fe o su profesión o puede dejar de hacer lo que le enseñaron. Están dispuestos a dar la vida por la fe, así literalmente. Y aunque estén con un concepto erróneo, independientemente de eso, tienen 4 pilares que ellos han podido mantener generación tras generación y sigue creciendo esa denominación musulmana. Uno de los pilares que ellos tienen es que el niño, desde que es un bebé, cuando nace, lo tienen en sus manos, lo primero que dicen, y lo dicen al oído del bebé: Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y cada día, en la mañana, en la noche, al dormirlo, le dicen: Alá es Dios y Mahoma profeta. Y así lo hacen todos los días. Y el niño empieza a crecer escuchando: Alá es Dios y su profeta Mahoma. Y a la edad de 7, 8 años, cuando el niño ya empieza a tener cierto raciocinio, cierta comprensión, ya él empieza a declarar: Dios es Alá, o Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y hacen una fiesta enorme cuando ya el niño lo declara. Y sigue creciendo con una serie de hábitos que hacen que se arraigue lo que se le enseñó. Déjeme decirle algo. Ellos han enseñado a sus hijos a conocer a un Dios, pero la Biblia nos dice que predicar al mundo entero que Dios es el único verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Esa es la prédica que el mundo entero tiene que conocer. Pero hay muchas enseñanzas que se han vertido en el mundo y que han alejado al ser humano de Dios, y se ha perdido el temor a Dios. Porque cuando en verdad se enseña la palabra del Señor, la palabra del Señor va a traer como fruto un temor a Dios. Y hablo de un temor reverente. Así que el primer pilar es que les enseñan a que ellos reconozcan a ese Dios, Alá,
y Mahoma su profeta. Imagínense que nosotros le digamos a nuestros hijos desde que nacen: Jehová es Dios y Jesucristo el Salvador. Y todos los días en la mañana y al anochecer: Jehová es Dios y Cristo el Salvador. Y va a llegar un momento que los hijos nos van a preguntar: ¿y quién es Jehová? Y le vamos a tener que enseñar y que conozcan al único Dios verdadero, porque no lo van a conocer si no les enseñamos. ¿Cómo conocerán si no les hablamos? Nuestros hijos necesitan conocer a Dios, pero hay que hablarles de la palabra de Dios. Que conozcan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Cuando ellos digan: ¿y por qué el Salvador? Y que ellos lo puedan reconocer como el Salvador. Nosotros somos los responsables como padres de instruir a nuestros hijos. No desde este tiempo, sino de mucho tiempo atrás establecido por Dios. Por eso Josué dijo: pues si mal os parece servir a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. El segundo pilar que tienen esta religión es que tienen la costumbre de orar 5 veces al día. Pesos, 40ª parte, 1,000 pesos para ayudar a los pobres. Si ellos ahorran 1,000 pesos, 25 pesos es lo que ellos apartan para ayudar a los pobres o aportar para seguir promoviendo lo que ellos creen. Y eso también ha sido algo que está arraigado en ellos. Es un pilar de ayudar a tu prójimo, de ayudar al necesitado. Nosotros como cristianos también tenemos un compromiso y un deber de ayudar, de ver a nuestro prójimo cuando tiene necesidad y en lo que esté en nuestro alcance, el poder bendecirlos. Pero a veces qué difícil es el poder dar. Si no aprendemos a darle a Dios, mucho menos vamos a aprender a darle al prójimo. Y el último pilar que quisiera mencionar de ellos es que ellos ayunan. Tienen un mes que se llama Ramadán. 30 días continuos oran, ayunan. Y es, aunque no comen nada desde la mañana hasta que se oculta el sol, después le entran duro al borrego y hacen una buena comida. Pero todos los días, desde la mañana hasta el anochecer, ellos ayunan, eso ayuno, y cierran su ayuno durante un mes. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús le dijo a los discípulos: hay géneros, hay situaciones como este coronavirus que está afectando al mundo entero. Hay géneros, hay enfermedades que solamente salen con oración y ayuno. Tenemos que enseñar en el altar familiar a orar y ayunar para que eso salga de nuestra casa, salga de nuestra vida. Todo temor, todo aquello que pudiera venir, que no afecte nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Para eso es el altar familiar. Hasta ahorita estoy siendo claro, hermanos. El altar para Dios en mi casa tiene que ser una iniciativa personal. Es: yo amo a mi familia y yo quiero que mi familia conozca a Dios, ame a Dios, sirva a Dios, tenga temor a Dios y sea bendecida por Dios. Y como Josué decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando dice mi casa, es en mi casa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero también en tu hogar, cuando tú te reúnes con la familia, con tus hermanos, con tus padres, con tus abuelos, con tus nietos, puedes hacer que tu casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Por eso el establecer un altar para Dios en nuestra casa, que nuestra casa deje de ser nuestra casa y que sea casa de Dios. Es posible. Estamos en un tiempo propicio para hacerlo. Y créame, nuestros hijos, ahí los tenemos. La familia, ahí los tenemos. Porque a veces no podíamos reunirlos para hablarles del Señor. Ahora Dios permite todo esto para que puedan estar ahí y podamos hablarles de las cosas del Señor directamente, como Dios lo establece. Que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Abuelos, junten a sus hijos, junten a sus nietos y empiecen a compartirles la palabra del Señor. Es el tiempo de salvación, es el tiempo de que puedan voltear su rostro a Dios. Si no es ahora, ¿cuándo? Y después de esta cuarentena, después de este tiempo, ¿qué va a suceder? Las familias vendrán a la casa del Señor con sus hijos, con sus nietos, y entonces vendrá el avivamiento. Entonces será un avivamiento provocado desde el corazón de Dios en el corazón de cada hogar. Los avivamientos empiezan cuando las familias empiezan a volver a la casa del Señor como ese lugar de encuentro con Dios, donde son enseñados acerca del amor y del temor a Dios. Cuando tú tienes el altar familiar,
también te enseña a caminar con Dios. Por mucho tiempo he enseñado a la iglesia que el caminar con Dios es caminar en la voluntad de Dios. Caminar con Dios implica el hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos caminaban con Jesús, ellos hacían todo lo que Jesús les enseñaba. Y todavía cuando Él se fue, les ordenó que enseñasen todas las cosas que Él les enseñó a ellos. Era muy importante que ellos caminaran en la voluntad de Dios. Era muy importante, porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, Dios va contigo. Dios va a respaldar todo lo que hagas. Dios te va a guardar de todo mal. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, son más los que están contigo que los que pudieran estar contra ti. Y puedo mencionarte muchos personajes que caminaron con Dios. Abraham caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. Josué caminó con Dios. Enoc literalmente caminó con Dios. Y cuando digo caminar con Dios, era que caminaban en la voluntad de Dios. Te voy a llevar a la Biblia. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 5, verso 22. Haciendo referencia a uno de los personajes que acabo de mencionar, que uno de ellos es Enoc. Y dice la escritura ahí en Génesis: y caminó Enoc con Dios. Enoc caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios a los 365 años y Dios se lo llevó. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Y la Biblia dice: cuando Él venga, Él se va a llevar a su iglesia. ¿Cómo se va a llevar a su iglesia si no caminamos con Él? Pero si enseñamos a nuestra familia, en nuestro altar de Dios, en nuestra casa, entonces si Dios viene ahí desde nuestra casa, nuestra familia puede ser llevada con Dios. Aquí en la iglesia podemos ser llevados con Dios. Tendremos un encuentro con Dios, que cuando el Señor venga nos encuentre amándole, sirviéndole y teniendo temor a Él. Una iglesia que en verdad haga lo que el Señor establece en su palabra, que haga una vida práctica de la enseñanza que Dios estableció en Moisés hasta nuestros días a través de Jesucristo y los apóstoles, que viene siendo la sana doctrina de los apóstoles que hemos recibido y que es la que predicamos en este lugar. Tú puedes caminar con Dios, pero yo te pregunto, ¿tus hijos están caminando con Dios? Este es el tiempo para enseñar a tus hijos lo importante de caminar con Dios. Cuando yo era niño, cuando era joven, pero ahora fui niño. Cuando yo era niño, recuerdo que mis padres me llevaban a la Alameda. Algunos de ustedes fueron a la Alameda alguna vez con sus padres. Estaba ahí un carrusel de caballitos. Estaba un resbaladero así de metálico que uno se quemaba cuando se resbalaba ahí. Y había un acuario también, donde uno entraba al acuario. Y era el lugar de esparcimiento familiar. Y mi padre y mi madre me llevaban y pues caminaba yo con mis padres. Mis padres iban hacia la izquierda, yo caminaba con ellos hacia la izquierda. Hacia el norte, hacia el sur, a donde ellos se dirigieran, yo caminaba con ellos. Si yo dejaba de caminar con ellos, yo corría un riesgo: perderme. Porque era un lugar muy concurrido y yo me podía perder. ¿Y qué cree que le pasó a su pastor cuando era niño? Se perdió porque dejó de caminar con su padre. Su padre agarró hacia el norte y yo agarré hacia el sur, porque allá hacia el sur había unas bicicletas que rentaban y yo quería subirme a las bicicletas. Pero papá siguió hacia el norte, yo hacia el sur. Y de repente mis padres ya no me encontraron y yo no encontré a mis padres. Mis padres estaban desesperados, estaban asustados. Pensaron que ya me habían robado. Pero no, yo estaba haciendo fila en las bicicletas. Buscaron desesperadamente, me encontraron, me dieron una santa regañada y me dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Es que quiero subirme a las bicicletas. Después de que me perdí, el Padre me encontró y después de que vio mi necesidad, Él suplió mi necesidad
me rentó la bicicleta. Y después de ahí me dijo, ya no te sueltas de mi mano. Y de ahí para allá, mi papá o mi mamá siempre me llevaban de la mano y no me soltaban, porque yo era muy dado a que pues me despegaba de ellos si había algo que me llamaba la atención. Nuestros hijos se despegan de los padres porque hay cosas en el mundo que les llama la atención y que van a ser muy atractivas, y no va a ser nada atractivo servir al Señor. Como en muchas familias sucede, hay hijos que les parece mal venir a la iglesia. Hay hijos que cuando los padres les dicen vamos a la iglesia, ay no, yo no voy, les parece mal. Pero esa es tu responsabilidad como padre. Poder declarar como Josué, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y si a alguien le parece mal servir al Señor, es su problema. Pero yo y mis hijos vamos a servir al Señor. Caminar con Dios implica caminar en la voluntad de Dios. Por último, concluyo diciendo lo siguiente: el temor a Dios siempre va a ser el fruto de la enseñanza verdadera, de la doctrina pura, de lo que Dios establece en su palabra. La palabra de Dios nos va a llevar a tener un temor reverente para hacer su voluntad y no hacer aquello que está fuera de su voluntad. Cuando leímos al principio en Deuteronomio capítulo 6, verso 2, dice la Escritura que los mandamientos y estatutos y decretos que Dios estableció y mandó que se enseñasen fueron para tener temor a Dios, para guardar todos los estatutos y mandamientos que Él nos mandaba. Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todos los días de nuestra vida, para que nuestros días sean prolongados. Todos los días tenemos que enseñar a nuestros hijos. Todos los días podemos tener nuestro altar familiar, en la mañana, en la noche, en el horario que tú quieras, pero establece en tu casa un altar para Dios. Que este día tú puedas salir de este lugar, o tú que estás escuchando la predicación ahora por el video, puedas establecer tu altar familiar en tu casa, un altar para Dios en tu casa, y que esa casa sea casa de Dios y sea una puerta del cielo, como lo dijo Jacob en Génesis 28, 16. Después de tener un sueño, él despertó del sueño y él dijo lo siguiente: ciertamente Dios está en este lugar. Ciertamente Dios está en este lugar. Esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Yo te invito esta mañana, en este tiempo donde el mundo está necesitado de Dios, y que Dios puede descender a tu casa si te reúnes con los tuyos, y ahí en ese lugar ser bendecido por Dios. Ponte de pie esta mañana.